no sé si algunas personas no han estado cuando he estado predicando la anterior vez y el Señor me decía que creo que falta algo. Y si se acuerda, hablaba de que muchas veces nos preguntamos por qué, a veces oramos, a veces pedimos al Señor muchas cosas y no viene o tarda mucho o directamente no viene en nuestra vida. Y lo mismo nos hablaban en sanidad. Y quiero volverles a recordar, ya habíamos hablado sobre el ciego de nacimiento que el Señor había sanado por su gloria. Y ya el Señor ya lo había sanado, pero era un primer encuentro. Y si se acuerdan, el ciego tenía las ansias de conocer, de decir, de contar a sus familiares, a los amigos en la sinagoga, a decirles cómo el Señor lo había sanado. Pero los sacerdotes, los de la ley, le prohíben y le dicen que no vuelve a entrar. Y sabiendo esto, el Señor tiene un segundo encuentro. Y eso lo vamos a leer aquí en Juan 9, desde el 35. Y dice, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor?, le contestó el hombre, quiero creer en él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. Ese era el segundo encuentro de Dios o de Jesús con el hombre ciego. Como ustedes se acuerdan, la anterior prédica hablaba de la sanidad del ciego. Esa sanidad era natural, era temporal. Pero aquí en el segundo encuentro, el Señor lo había sanado posiblemente para que tenga una mejor vida aquí en la tierra. Porque cuando estaba ciego no podía disfrutar de ver o de conocer o de estar con las personas, de hacer cosas, de tener un oficio, quizá por eso solo tenía que estar sentado pidiendo limosna. Ahí el Señor había cambiado su vida aquí en la tierra, pero en su segundo encuentro el Señor le da el camino de la salvación. El camino de la salvación que le está dando y le dice, ¿tú crees que yo soy el Hijo del Hombre? Y él le dice, creo, y lo adoró. Y es así en nuestra vida. El Señor puede venir a sanar muchas cosas, pero Él en el encuentro con el ciego, en ambos, trajo sanidad y trajo salvación. Y eso es lo que de hoy que quiero hablarles. Sanidad, hemos pedido mucha sanidad en muchas cosas. Cuando nos enfermamos o cuando nacemos como este ciego con algún problema físico. Y eso es temporal. Pero el Señor nos dice que hay un nuevo encuentro con el Señor, que es eterno. Es la salvación y es la vida eterna. Yo creo que este tiempo que estamos mirando en el mundo, tanta aflicción, tanta pobreza, tantos problemas ahora mismo, ¿no? Primero con la pandemia, con la enfermedad. El Señor hablaba de ¿qué? De sanidad. Podía sanar, ¿no? Pero eso es algo físico. Nosotros podemos pedir al Señor, orar por sanidad y Él lo va a hacer. Pero hay milagros que puede realizar, pero hay veces que no lo hace. Y eso no les puedo decir por qué no lo hace, solo Él sabe. Pero Él ¿qué quiere con el segundo encuentro? Quiere que tú decidas creer y salvarte. Y eso ya es una decisión eterna para siempre. Porque todos los que estamos aquí por el pecado vamos a morir. Físicamente vamos a morir. Podemos estar sanos y agradecerle al Señor o enfermos y orar y pedir por sanidad y Él lo puede hacer. Pero Él lo más importante que quiere es
la salvación. Y la salvación es solamente creyendo en Él, porque nada podemos hacer porque Él lo ha hecho todo. Él ha muerto por nosotros por amor y Él nos ha salvado. Y es por eso que cada uno de nosotros creo que está aquí y sabe, pero Él quiere en este tiempo que cada uno de nosotros seamos testimonio hacia los que no saben, hacia los que necesitan de Él. Y lo vamos a leer en Juan 5, dice el Señor Jesús, habla de que hay más allá de la sanidad, dice, ¿no? Juan 5, 20 y 21, dice, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que sanar a ese hombre. El Padre por amor lo manda al Hijo y el Hijo tiene potestad tanto de sanar como algo más trascendente. ¿Qué quiere? Que los salve, que tengan vida eterna, que puedan creer en Él y estar con Él. No solamente que en esta tierra tengamos sanidad o estemos bien, sino que creyendo en Él podamos ser salvos y podamos tener una vida eterna. Pero la vida eterna podemos pensar que es cuando nos vayamos, ¿no? Pero la vida eterna se la puede vivir aquí. Él está hablando de una prolongación de la eternidad aquí. Y lo vamos a, primero, cuando nos enfermamos o cuando tenemos a alguien enfermo o en este tiempo que ha habido pandemia, ¿qué primero ha venido? Temor. ¿Y el temor a qué? A morir, ¿no ve? Todo el mundo tenía miedo de morir uno y de que muera alguien de tu familia o de alguien conocido. Y creo que la muerte ha llegado en muchos casos a muchas familias, primos, hermanos, algunos que nuestros mismos pastores han sufrido, ¿no? Pérdida, pero de la muerte primera, porque sus hermanos ya están con el Señor, ya no van a morir más. ¿Por qué? Porque han recibido la salvación. Y ese es nuestro temor aquí, que enfermarnos y morir. Pero hay una elección y eso el Señor lo vamos a leer. No quiero que piensen que ya nos vamos a morir, ¿no? Pero el Señor habla de una elección y creo que es para todo el mundo. Lo vamos a leer en Lucas 23, cuando el Señor está crucificado. Creo que todo el mundo ha escuchado, pero lo vamos a leer. Está en Lucas 23, del 39 al 43. Dice, uno de los criminales colgado junto a él se burló. Así que eres el Mesías, demuéstralo, salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó, ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿No es lo que pasa en el mundo? A veces hablamos del Mesías, hablamos del Señor y dicen, no creo. Si fuese, no me pasaría nada. Si sería Dios como dices que es, no habría muerte, no habría niños abandonados, guerras, hambre, ¿no ve? ¿Cuántas veces nos han dicho? Pero el otro lo reconoce a Dios como su Salvador y le dice, ¿no temes? Él no ha hecho nada malo y está aquí al lado de nosotros dando su vida por nosotros y Él va a morir por nuestros pecados. Y Él le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dice el Señor? Hoy mismo
Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué esperanza, qué promesa que el Señor nos da. A cualquiera que ahora esté escuchando y que no lo conoce al Señor, es solo creer y tener en fe, creer que Él ha muerto por nosotros, por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, el justo por el injusto. Y Él nos ha dado la salvación. Por eso que la muerte tiene que pasar por el pecado, pero es la primera muerte. Cuando recibimos a nuestro Señor, ya no hay la segunda muerte. Solo vamos a ir a su reino. Esas son las nuevas noticias que el Señor quiere que la demos. A veces las pasamos por alto cuando llegamos a la iglesia, cuando todos recibimos la noticia, la buena noticia, por fe nos volvemos o nos convertimos en cristianos. ¿Por qué? Porque el Señor viene a nosotros y el Espíritu Santo nos redarguye y viene a vivir en nuestro corazón. Y tenemos un corazón nuevo donde podemos entender las cosas de Dios. Pero, ¿qué está pidiendo el Señor? Que estas nuevas noticias las demos nosotros a los que no saben o a los que sí han escuchado, pero no lo quieren aceptar. ¿Cuántos de nosotros tenemos un familiar que no es cristiano? Muchos. Amigos de nuestros hijitos, de nuestros hermanos, nuestros papás, mucha gente que no cree todavía, que no ha recibido al Señor en su corazón. Y qué pena, qué triste, ¿no? Uno no se siente, y es importante la sanidad, como en el ciego decía, pero ¿cuál más importante? La salvación, ¿no? Entonces el Señor le dice que estará en el paraíso. ¿Para cuántos de nosotros qué significará el paraíso? Lo mejor, ¿no? Para mí podría ser, no sé, la playa, el mar, una cosa bien linda, ¿no? Pero es algo que ni siquiera podemos imaginar. Es una esperanza que nos da el Señor. Y eso lo debemos transmitir a los que no tienen esperanza. Y solamente es por creer y es por fe. Y es por el oír, por la palabra de Dios, dice Romanos, ¿no? Por oír la palabra de Dios. Eso es lo que nos da la fe de creer. Y eso es lo único que debemos hacer, porque todo ya está consumado, todo ya está hecho. Y lo vamos a leer en Juan 3:16, que es el versículo de todos nosotros los cristianos. En Juan 3:16. Y lo voy a leer también en la Nueva Traducción Viviente. En Juan 3:16, el Señor nos dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios nos envió a su Hijo al mundo Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. ¿Qué es la vida eterna? Nosotros pensamos que la vida eterna es cuando nos muramos, ya creemos en el Señor y ya tenemos la vida eterna. Pero es algo más que podemos vivirlo ahora, vivir aquí en esta tierra. Y lo vamos a leer, está en Juan 17. Juan 17 nos habla de la vida eterna. Juan 17 del 1 al 5.
es cuando el Señor Jesús oraba y oraba por sus discípulos. Ora por cada uno de nosotros que lo ha recibido en su corazón, porque al recibirlo al Señor nosotros somos sus hijos y cuando queremos aprender de Él somos sus discípulos. Y el Señor dice en Juan 17, del 1 al 5, dice: después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti, pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti y al único Dios verdadero y a Jesús a quien tú enviaste a la tierra. Es conocerlo a Él. Es vivir todos los días aferrados a Él, a tomarlo en cuenta en nuestra vida diaria. Y eso es lo que me llamaba la atención y la verdad quiero leer un artículo que me llamó porque el que escribía era un compañero de colegio mío, cristiano de toda la vida. Yo cuando lo conocí no conocía al Señor, aunque iba al americano, que es un colegio de cristianos, ¿no? Metodista. Pero él toda la vida, y hasta ahora yo hablo con él. Y él había escrito un artículo que me llamó la atención y realmente que nos puede hacer pensar y a reflexionar qué es la vida eterna y si realmente nosotros hemos recibido la salvación. Y él habla del pecado de impiedad. Muchas veces nosotros pensamos que pecar es robar, es matar, es mentir, qué sé yo, pero hay un pecado que se llama el pecado de impiedad. Y él lo dice así, dice: el pecado es como un cáncer maligno, destruye a las personas y corrompe a la comunidad que la rodea. Y nada peor que un cáncer no identificado con rapidez y claridad, porque la destrucción que causa es mucho más severa y puede ser irreversible. Eso es lo que sucede con el pecado de la impiedad, que es quizás el pecado fundamental que da origen a los demás pecados. Incluso antes que el orgullo, la impiedad puede definirse como vivir la vida con poca o ninguna consideración a Dios, ni su voluntad, ni su gloria, ni de nuestra dependencia de Él. La persona culpable de pecado de impiedad puede llevar una vida aparentemente respetable y aún así ser impío en el sentido que Dios es esencialmente irrelevante en su vida. Asimismo dice: vivimos rodeados de personas que jamás han rendido sus vidas a Cristo, ni tienen el más mínimo interés de agradar a Dios. Y la Biblia llama a estas personas impías. Afirma que están muertas en sus transgresiones y en sus pecados. Son los que no han conocido a Dios. Pero tristemente dice, hay muchas personas que están consideradas cristianas, pero eligen no tener en cuenta a Dios en sus vidas diarias. Incluso pueden asistir a la iglesia 1 o 2 horas a cada semana, pero luego viven el resto de la semana como si Dios no existiera. No son gente mala, ni busca practicar el mal, pero son o tienen el pecado de impiedad. Ahora, lo lamentable es que muchos de nosotros que somos creyentes tendemos a vivir nuestras vidas diarias pensando muy poco o nada en Dios. Incluso podemos leer nuestras Biblias, orar unos minutos cada día, pero luego salimos y realizamos nuestras actividades. Cada día básicamente vivimos como si Dios no existiera en la semana. Solamente el domingo o solamente la hora de oración o solamente el momento del discipulado.
wow, eso nos llama la atención, ¿no? ¿Qué está haciendo ahora el Señor? Nos está jalando la oreja. Nos está diciendo que el ser salvos y tener la vida eterna es depender absolutamente cada día de Dios, desde que te levantas hasta que te duermes. El Señor debería estar en control de todas las cosas y Él lo está, pero tú deberías escoger que Él esté en tus cosas, porque Él es un caballero. El Espíritu Santo es un caballero, nunca se va a meter en tu vida si tú no le das tu vida, si tú no le entregas tu día. Tú tienes que desayunar, almorzar, cenar, tomarte todo con el Señor, y todo debes encargarle a Él. Sabemos que todo está en Él y su propósito es ese, que cada uno de nosotros vivamos una vida eterna, seamos, como dice en Juan también el Señor dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Si no están aferrados a mí, no van a dar fruto. Y el fruto es mostrar a Dios hacia la gente que no conoce, a nuestra propia familia, lo más cercana. Muchos tenemos hermanos que todavía no se han rendido al Señor, pero tienen que ver en nosotros el fruto. Tienen que desear la vida eterna como nosotros la vivimos cada día, dependiendo de nuestro Dios, dependiendo de Él en todo. Él dice en su palabra que va a haber aflicciones, vamos a tener problemas, nos vamos a enfermar, podemos tener pérdidas, tal vez no tengamos dinero, nos falte lo que sea, pero nuestra dependencia de Dios tiene que ser absoluta. Nuestra confianza debe ser en que todo proceso, todo es que el Señor está obrando para algo bueno. Y los que aman a Dios, todo obra para bien, dice la palabra también, ¿no ve? Entonces, todo lo que el Señor dice, escojan la bendición, escojan obedecerme. Y cuando estamos cerca al Señor y estamos juntos a Él, Él obra en nuestra vida y podemos ser reflejo y ser su gloria. Y hoy día quiero bendecir la vida de la hermana Florita. Esta mañana, cuando oraba un poco para la prédica, ella me mandó un versículo y decía, ¿de qué sirve tu fama y de qué sirve tener si no es para la gloria de Dios? Y es verdad. ¿Cómo predicamos? ¿Cómo hacemos que la gente reciba a nuestro Señor? Dándole su gloria. Hacer lo bueno, dice el Señor. Hacer las cosas como para Él, glorificando siempre su vida. Ninguno de nosotros es algo que solo somos instrumentos de Dios para toda obra buena. Y dice que cuando estamos aferrados al Señor, lo empezamos a amar. Y cuando reconocemos que Él ha muerto por nosotros y que Él ha muerto por amor a nosotros y estamos aferrados a Él, dice que comenzamos a amarlo y siempre lo tomamos en cuenta en nuestra vida. ¿Por qué? Lo respetamos, porque sabemos que Él es nuestra autoridad, Él es el que maneja nuestro camino, nuestra vida. Y que Él es nuestra fuerza, nuestra ayuda, como dice, ¿no? Y a veces, hay muchas veces que no nos contesta, pero oramos o pedimos por algo, como les decía al inicio de la prédica, pero no sabemos si está obrando de otra forma el Señor. A veces oramos por personas que Señor, que te conozca. Y eso me ha pasado con mi papá. Mi mamá llegó al Señor rápido y ella llegó antes que nosotros y ha orado tanto por mí, por mi hermano, y que realmente los dos hemos llegado al camino del Señor por las oraciones de mi mamá. Así que mamás, oren por sus hijos porque cada uno va a ser hijo de Dios, porque la oración de la mamá puede mucho. Y mi papá, católico acérrimo,
mi papá era el que iba a la iglesia, mi papá tenía sus santos, mi papá estaba en colegio de La Salle, era permanente. O sea, cuando nosotros hemos llegado a la iglesia, nosotros casi no íbamos a la iglesia católica porque tal vez el Señor ha provisto de que mi hermano y yo vayamos a la evangélica, así que no teníamos mucho de lo que es los santos, los virgen, no teníamos en nuestro corazón rasgado, pero mi papá sí, porque era sallista y aunque era descendiente de japonés, los japoneses tienden siempre a tener obediencia a dioses o tener eso, ¿no? Pero mi papá, como se ha criado en un colegio católico, mi papá era de todo, se persignaba frente a la Virgen, tenía su Jesús ahí puesto en la casa. Y cuando mi papá se enfermó, nosotros orábamos para que se sane, orábamos para que se salve, para que sane, pero ¿qué era lo que más que yo quería? Que se salve. Realmente sé en convicción por fe que es lo mejor, porque Él ya está allá. Y un día el Paz se acercó y me dice, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Y sí, Paz, vamos. Y el Paz fue a mi casa. Y mi papá siempre era reacio a los pastores. Decía, no, yo no creo. Yo soy católico como todos, ¿no? Católico de corazón. Y no, yo sé de Dios, pero ya. Pero ese día, mi papá enfermito, ya como casi desahuciado porque su pulmoncito ya no reaccionaba, estaba con oxígeno todo el tiempo. Y le dije, va a venir el pastor. ¿Y quién es? El Paz. Ah, ya, sí, a él lo quiero ver, me dice, ¿no? Y entró el Paz y le habló, lo evangelizó, le habló de la vida eterna, le habló del Señor. Y mi papá aceptado. Y era el día más gozoso de mi vida, realmente era el día más feliz de mi vida porque sabía que mi papá iba a estar con el Señor, con mi mamá, iba a vivir una vida eterna y que iba a prolongar su vida allá. Y cuando salió el Paz, mi papá me dijo, ¿sabes qué? No sé si es tu pastor, pero he sentido un calor en mi corazón, algo diferente. Era el Señor, era el Espíritu Santo y gracias al Paz, porque Él ha sido instrumento útil para mi papá. Y Él me ha dicho, ni siquiera yo, pastor, puede decir, el Paz, ¿cómo es? Vamos. Entonces cada uno de nosotros es instrumento para que cada uno de nuestros familiares, de los que más cerca están, llegue al Señor. Cada uno tiene el poder de evangelizar. El Señor, yo no me equivoco, ha puesto una persona a tu lado o cerca tuyo para que lo evangelices, para que le des la vida eterna. Somos cada uno. No es la iglesia, no es el pastor, no soy yo. Cada uno. El Señor ha puesto a una vida a cargo de ti para que puedas hablarle de Él. Y tal vez no hablarle, pero haciendo las cosas, porque muchos no tenemos la forma de hablar o la forma de tal vez evangelizar con la boca, pero sí con las actitudes. Tenemos cómo hacerlo haciendo, ¿no? Lo bueno, dice el Señor. Mostremos de Dios en lo que hacemos y mostremos que Él está con nosotros. Y leía una partecita ya para terminar, que tenemos que la vida eterna es conocerlo a Él. Y yo creo que Dios o el Señor y el Espíritu Santo está guiando hasta a los pastores a hablar sobre la intimidad, a estar siempre con Él, a poder juntarse más al Señor, a conocerlo más por esto, porque ya está cerca, porque necesita que todo el mundo sea salvo. El Señor no quiere que mueran todos, quieren que todos sean salvos y que todos tengan la vida eterna que habíamos perdido por el pecado. Él nos ama, pero es algo que no se puede describir el amor de Dios.
Y lo tenemos que transmitir nosotros a las personas que necesitan para que puedan recibir a Dios. No por nosotros, sino por ellos, por cada uno. Y leerles esto un poquito quiero, porque dice: en la medida en que amamos a Dios, le obedecemos. En la medida que le obedecemos, lo amamos. A medida que crezca nuestro amor por Jesús, crecerá nuestra obediencia. El obedecer, y son 2 mandamientos, ¿no? Que dice: ama al Señor con todo tu corazón y ama a tu prójimo. Y con eso obedecemos a Dios. Y eso es lo que el Señor quiere ahora, que seamos y hagamos por obediencia sus mandamientos. Amemos a nuestro prójimo, amemos al que está a nuestro lado y que necesita de Dios. Cada uno de nosotros tiene la obligación y el mandato de Dios de hablar de sus buenas nuevas, ¿no ve? Y yo creo que eso es lo que el Señor quería, que siga hablando del ciego. Y estaba tal vez algo cortado porque hablábamos solo de sanidad. Y no es malo. Orar por la gente para que se sane, sí. Y si el Señor lo quiere, lo va a hacer. Porque eso Él quiere. Él quiere el bienestar de todos nosotros. Pero ¿qué más? ¿Qué es más lo que quiere? Que sean salvos y que estén con Él la vida eterna. Eso es lo que el Señor está pidiendo en este tiempo. Y como vemos, todo lo que está pasando. La pandemia, sanidad. Ahora la guerra, salvación. Salvarlos. ¿No ve? Y hoy día leía lo de Ucrania y decía que el 95 o el 82.5% de los ucranianos es cristiano. ¡Wow! Señor, estás obrando, porque tú ves imágenes, están orando, están de rodillas y están alabando en los metros. ¿Qué? Están mostrando a Jesús, están mostrando que aunque hay tribulación, hay paz, hay confianza, el Señor está en control, aunque veamos, porque no es por vista, es por fe, ¿no ve? Todo lo que el Señor está haciendo tiene un propósito. Está llamándonos a nosotros, sus hijos, a que la gente se salve. ¿Por qué? Porque está cerca. Y como dice la alabanza, ¿no? Pronto viene, gocémonos, pero hagamos que la gente sea más para que se goce con nosotros. Gracias. Por favor, nos ponemos de pie. Vamos a orar. Gracias, mi papá, Señor, por todo lo que nos amas. Sabemos que tu amor es tan indescriptible y ese amor pon en cada uno de nosotros. Aunque no tengamos dones, aunque no tengamos ministerios, que el amor tuyo se arraigue en nuestro corazón para poder amar a los que no te conocen, al impío que está a nuestro lado, aún al hermano creyente que necesite de ti, tal vez que se ha alejado, que se ha enfriado, tal vez de que te necesita, que seamos nosotros la fuente de tu amor, el lazo, como dicen, las cuerdas de amor que puedan atraerlo, Señor. Gracias te damos por este día. Te encomendamos todas las cosas, que podamos vivir con tus ojos, con tu boca, y que podamos ser la luz de este mundo, la sal de este mundo, pero solamente unidos a la vid, unidos a ti, que podamos dar ese fruto que anhelas que tengamos cada uno en nuestro corazón. Gracias, papito, por esta tarde. Que tú vayas con cada uno a su casa y que pongas convicción en cada corazón de quién es o qué vida está a nuestro lado para que tú lo salves. No sabemos la forma, no sabemos cómo tú lo quieres hacer, pero te lo entregamos todo, Señor, y que sea tu guía, que tú nos hables, que tú nos pongas cosas para que podamos hacer, Señor, bajo tu voluntad y tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, y queremos pedir
y dar gracias por las ofrendas y los diezmos, Señor, para que tu evangelio corra, Señor, que en este mundo necesitamos tal vez recursos que tú nos puedes dar, pero primero la obediencia, Señor, la obediencia a ti. Gracias, papito, por todo. Te encomendamos las cosas y bendecimos a todas las personas, a todos los hermanos que son obedientes, haciendo lo que tú dices, diezmando y ofrendando para tu obra, no para la iglesia, para que tu buena noticia corra en este mundo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.